Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a ver un video donde vamos a poder diseñar un proyecto de Android Studio. Solamente vamos a trabajar en el diseño, en el cual vamos a estar trabajando o conociendo layout que se llama linear layout. Mi nombre es Melquisedec Medina, pues iniciamos este video. Cuando yo inicio un proyecto nuevo, me asoma esta ventana, que es la ventana de una ventana básica, Hello World, voy a borrarlo, y me asoma que el layout que está por default es Constraint Layout. Voy a disponerme a borrar esta Constraint Layout y voy a ponerle Linear Layout, que es el que vamos a estudiar hoy. Este Linear Layout funciona algo así como los div del HTML. Observamos que al poner Linear Layout tenemos dos formas, el horizontal y el vertical. Pero para poder ver esto necesitamos objetos que puedan estar dentro de nuestro Linear Layout para que podamos observar su funcionamiento. Así que vamos a poner unos botones. Vamos a poner unos 4 botones por acá. Voy a poner unos 4, puedes poner más 5 o 6 botones. Ok. Y observamos que estos están dispuestos en forma horizontal. Significa que el linear layout que tengo en este momento está en horizontal. Y acá hay una opción que dice conviértelo a vertical. Lo convierto a vertical o lo convierto en horizontal. Eso es como pues lo requiera en este caso. Podemos hacerlo directamente desde el XML. Aquí al ladito lo tengo abierto y aquí vemos que dice orientación vertical. Le voy a poner orientación horizontal y ya queda de esta forma. Pongo vertical y se distribuyen en forma vertical. Cada objeto que yo ponga se va distribuyendo en la orientación que esté seleccionada. En este caso lo voy a dejar en horizontal para poder iniciar a trabajar. Vamos a iniciar, vamos a ponerlo vertical. Sí, vertical para poder iniciar. Supongamos que este sea nuestro div principal de nuestro HTML. Entonces, dentro de este div pues, acuérdense que son filas que se generan, pero yo quiero dividir este div de filas en que cada fila sea dividido en varias columnas. Entonces, tendría que insertar dentro de este linear layout, tengo que insertar otro linear layout, pero de forma horizontal. Acuérdense, este es vertical, entonces aquí inserto un linear layout, pero voy a poner el ancho va a ser match parent y el alto va a ser wrap content, y ahorita les explico por qué. Y dentro de este entonces voy a insertar estos dos botones. Okay. Y voy a ponerle que la orientación de este por default asoma horizontal, pero se lo vamos a poner para que podamos ver cómo funciona. Voy a poner que sea horizontal. Observamos que dentro de este linear layout yo tengo dos botones que están dispuestos en forma horizontal. Voy a ponerlo a vertical y tengo una fila que tiene dos botones pero están dispuestos en forma vertical. Voy a regresarlo en forma horizontal y ahí queda. También otra cosa que podemos observar es que, por ejemplo, los pesos están divididos. Tengo dos botones, cada botón tiene el peso de 1. Al fin de cuentas, todo lo que esté dentro de este match parent va a sumar los pesos. Por ejemplo, si este mide peso 1 y este mide peso 1, pues tenemos 2. Este sería 1 de 2 y este sería 1 de 2. O sea, un medio y un medio. ¿Qué pasa si le pongo 2? Los pesos van a cambiar. ¿Por qué? Porque este mide 2 y este mide un peso de 1. Entonces yo tengo 3 pesos. Entonces este mide 2 tercios y este mide un tercio. Y es lo que tenemos. Quiero que vuelva a medir la mitad, pues pongo 2, 2, por ejemplo. Y este mide 2 medios y este 2 medios, que sería igual a la mitad. Voy a ponerle acá 1. Vean ustedes cómo este botón, que es el segundo, este botoncito, pues es el que ahora mide más que el otro. Y así de esta forma pueden ustedes dividir los pesos como vayan necesitando. Bueno, yo quiero hacer que esto se replique. Voy a ponerle 1 y 1 para que todos los dos pesen lo mismo. Y voy a hacer que se replique esto, que existan varios linear layouts. Bueno, podemos hacérselo directamente acá. Linear layouts.
El ancho es match parent para que pueda ocupar todo el contenido y wrap content para que se ajuste en el alto. Voy a colocar estos 3 botones, así que me quedan 4 botones en una sola fila. Y así lo tenemos. Entonces tengo este y este en formato Android Orientation horizontal. Muy bien. Ahora, ya tengo acá 2 filas. Si ustedes observan, esta es una fila que tiene 4 botones y esta es otro linear layout que tiene 2 botones. ¿Okay? Le estoy llamando filas para que podamos entenderlo, pero son linear layouts. Entonces tenemos acá un linear layout con 2 botones, que es este de arriba, que es este de acá arriba, y otro linear layout con 4 botones, que es este de acá abajo. Bueno, pues entonces, ¿qué sucedería con wrap content y match parent? Match parent significa que ocupa el mismo ancho del botón o del objeto en el cual se encuentra este layout. En este caso, si ustedes se dan cuenta, este linear layout es todo el ancho de la pantalla. Y este linear layout, vean que ocupa lo mismo de ancho que su padre, o sea, match parent. Y wrap content es que se ajusta al contenido. Pero ¿qué pasa si le pongo match parent en alto? Vean ustedes que al poner match parent, este linear layout ocupó todo el ancho, todo el alto de tal forma que expulsó a los demás botones. Voy a regresarlo con wrap content para que se ajuste. ¿Qué pasa si yo pongo que este linear layout de acá se ajuste el match parent? Vean ustedes que a partir de este botón, de esta fila, perdón, se ajustó todo el ancho de tal forma que si yo tengo otra fila linear layout acá abajo, también se expulsa. Voy a dejarlo como wrap content porque no quiero que expulse a nadie, sino que se quede así. Y esta fila pues ya ocupa realmente solamente el espacio que le corresponde. Jugamos con un poquito los pesos para poder observar nuevamente. Este voy a ponerle peso de 2, este voy a ponerle peso de 2 y este voy a poner el peso de 1 y 1. Ahí sí observamos cómo se dividen los pesos de los botones. Este queda un poquito más ancho, este menos y este menos y este menos. Es la forma en que puedo yo trabajar con los linear layouts y cómo distribuir los pesos y los objetos dentro de este. Bueno, pues esperamos que este video pues sea funcional para ustedes. Nos vemos hasta la próxima.